en la clase anterior, si ustedes recuerdan, nos quedamos o estuvimos hablando sobre el tema de el dinero y la liquidez en la economía. ¿Cuáles fueron los últimos temas que cubrimos, compañeros, que no se recuerdan? Licenciado, tenemos aquí anotado que era el precio del dinero. ¿Cuál es el precio del dinero? ¿A qué llamamos nosotros el precio del dinero? La tasa de interés, licenciado, buenas noches. Correcto, la tasa de interés es el precio del dinero. En la clase anterior, si ustedes recuerdan, empezamos hablando un poco sobre cómo el dinero evolucionó, cómo pasamos de ser sociedades que trabajaban con sistemas muy rudimentarios de intercambio a sociedades con sistemas complejos de moneda, ¿verdad? Sí, gracias por recordarlo. A sociedades que trabajan con sistemas complejos de moneda, ¿verdad? Y entonces hablamos un poco de las funciones del dinero. ¿Quiénes recuerdan cuáles eran las funciones del dinero, compañeros? Licenciado, disculpe, ¿cuál fue la pregunta? ¿Cuáles son las funciones del dinero? Es un medio de cambio, de Uh-huh. asignación de valor y creo que hay otro, pero no recuerdo. Sí, es un medio de cambio, es una unidad de cuenta y es una reserva de valor, ¿verdad? Es decir, el dinero retiene su valor en el tiempo. Y como bien lo dijo, creo que fue Astrid, es un medio de intercambio, es decir, lo podemos utilizar para realizar compra-venta de servicios y debido a que es divisible, lo podemos dividir en cantidades cada vez más pequeñas o acumular en cantidades más grandes para asignarles valores relativos a los diferentes bienes y servicios que están en la economía. Muy bien, compañeros. Entonces empezamos hablando de eso y luego empezamos a hablar sobre la demanda de dinero, ¿verdad? Hablamos un poco sobre el mercado de dinero. Entonces hablábamos un poco sobre el mercado de dinero y cómo la demanda de dinero tiene dos motivos, ¿verdad? La primera es un motivo de transacción, es decir, el público general demanda dinero por motivos de realizar compra y venta de bienes y servicios y también para realizar inversiones, ¿verdad? Para denominado demanda de activos o por motivo de especulación, también así lo van a ver en algunas bibliografías, ¿verdad? Nos referimos a lo mismo. Y eso son una función de la tasa de interés. Aquí no sé qué dice tipo, pero es tasa de interés. La tasa de interés es el precio del dinero. Y hablamos un poco sobre quién es el oferente del dinero en la economía, compañeros. ¿Quién es el oferente del dinero? Pues el oferente del dinero es la banca central, ¿verdad? La banca central es quien emite el dinero y quien lo utiliza o quien utiliza la emisión de dinero para gestionar la cantidad de dinero que fluye en la economía, ¿verdad? Compañeros, creo que alguien tiene el micrófono abierto, si me hace favor de cerrarlo. Gracias. Entonces, la banca central va a realizar la función de gestionar la cantidad de fondos en la economía, ¿verdad? Y como hablábamos en la clase anterior, hablábamos de que esto tiene como finalidad el influir o afectar las variables como la tasa de interés, el tipo de cambio y más importante que todo, la inflación, ¿verdad? El dinero, la cantidad de liquidez en la economía va a tener un efecto directo sobre las proporciones de inflación que vayamos experimentando, ¿verdad, compañeros? Y entonces nosotros queremos que la cantidad de dinero circulando en la economía corresponda a la cantidad de bienes y servicios que se realicen en la economía para que no exista abundancia o escasez de bienes y servicios que afecten al nivel general de precios, ¿verdad? ¿Estamos claros ahí, compañeros?
Ok. En Guatemala, la banca central o el rector de la política monetaria es la Junta Monetaria. En algunas semanas recientes, compañeros, la Junta Monetaria ha estado en noticias, periódicos. No sé si alguno de ustedes ha visto qué es lo que la Junta Monetaria, o cuál es la razón de que la Junta Monetaria haya estado recientemente circulando en noticias, compañeros. No sé si alguien lo vio. Muy bien. Compañeros, alguien que haya visto si la razón por la cual la Junta Monetaria ha estado recientemente en, en noticias, particularmente en periódicos. Los invito, compañeros, a que se mantengan al tanto siempre de las noticias económicas, ¿verdad? En los periódicos, pero ¿alguien lo ha visto, compañeros? Licenciado, yo no lo leí literalmente, sino que escuché que alguien estaba hablando sobre el de los intereses que se regulan en los bancos. Correcto. Gracias, no sé quién fue, pero le agradezco. Correcto. Ha habido un incremento en la tasa de interés líder o la tasa de interés de política monetaria. Y eso es la razón por la cual recientemente la Junta Monetaria ha estado ha estado en las noticias, ¿verdad? La tasa de interés líder ha aumentado 50 puntos base en los últimos como 2-3 meses. Puntos base simplemente se refiere a un punto base de 0.01%, ¿verdad? Entonces, cuando decimos 50 puntos base, significa que aumentó de 4% a 4.5%, ¿verdad? Entonces, recientemente, la tasa de interés de política monetaria ha aumentado. Muy bien. Por eso es que vamos viendo de que los créditos se empiezan a volver más caros y vamos viendo de que algunos de ustedes, si tienen préstamos con tasa de interés flotante o tasa de interés variable, pueden ver aumentos en la tasa de interés que se les está cobrando, ¿verdad? Ya sea en tarjeta de crédito o otros préstamos de consumo y también en algunos préstamos empresariales, ¿verdad? Eso es algo que está sucediendo. ¿Hay alguien aquí, compañeros, que trabaje en banca, en algún banco del sistema? Yo. Muy bien. ¿Qué es la tasa de interés líder, compañero? Muy bien, compañeros. ¿Alguien sabe qué es la tasa de interés líder? ¿Quién se la paga a quién? ¿Cómo funciona? Licenciado, buenas Buenas noches. noches. Fíjese de que yo no tengo mucho conocimiento al respecto de la tasa de interés líder, pero recuerdo que en alguna ocasión leí que servía para regular, creo, la inflación. De eso únicamente me recuerdo, no le pudiera aportar más. Es correcto. Como todas las acciones de política monetaria, la tasa de interés líder sirve para regular la cantidad de dinero que circula en la economía. Y la cantidad de dinero que circula en la economía necesita ser regulada porque cuando hay un exceso de dinero circulando en la economía, eso es lo que causa la inflación. Entonces, es correcto, la tasa de interés es una medida de política monetaria, la tasa de interés líder, y sirve para regular la inflación. En términos generales, compañeros, la tasa de interés líder se refiere a la tasa de interés que el Banco Central le paga a los bancos del sistema por sus inversiones en Banco Central. Entonces, el Banco Central, el Banco de Guatemala, en el caso de Guatemala,
administra depósitos de parte del sistema financiero, ¿verdad? Entonces, digamos, los bancos del sistema, Banco Industrial, Banco Rural, GIT Continental, etcétera, ellos tienen algún volumen de inversiones en el Banco Central y el Banco Central les paga un interés sobre ese depósito, ¿verdad? La tasa de interés la tasa de interés líder o la tasa de interés de política monetaria se refiere al porcentaje que el Banco Central le paga a los bancos del sistema por ese depósito. Ustedes se meten a ver a la tasa a los estados financieros de los bancos del sistema, ahí donde dice intereses, ahí no solo van intereses de préstamos, van intereses de las inversiones que ellos tienen en Banco Central, así como bonos de gobierno, etcétera, que puedan tener en su portafolio de inversiones, ¿verdad? Perdón, compañero. Entonces, la tasa de interés líder sirve para eso. Y esa tasa de interés líder tiene como misión el dar, ya sea el dar un incentivo, ya sea para que los bancos del sistema retiren dinero del Banco Central y lo inyecten al mercado, o retiren dinero del mercado y lo depositen en Banco Central, esencialmente reduciendo la cantidad de dinero que circula en la economía. Actualmente, que se están teniendo problemas de inflación, la meta del Banco Central al incrementar la tasa de interés que le paga a los bancos del sistema por sus inversiones es que estos bancos retiren esas inversiones o retiren esa liquidez del mercado y lo inviertan en el Banco Central. Efectivamente, esto lo que reduce es la oferta monetaria, ¿verdad? Reduce la cantidad de dinero que circula en la economía. Y al reducir la cantidad de dinero que circula en la economía, pues esto encarece el crédito y hace que las tasas de interés suban, ¿verdad? De alguna manera, la tasa de interés líder debería jalar o de alguna manera llevar al resto de las tasas de interés en el mercado, ¿verdad? ¿Se comprende esto, compañeros? Adelante. Licenciado, ¿esta tasa de interés líder también afecta lo que son los préstamos a largo plazo, en lo que es la compra de un automóvil o una casa? Debería de. Sí, la meta es que debería. Hay algunos estudios empíricos sobre cuán efectiva es la tasa de interés, los movimientos en tasa de interés líder en mover la tasa de interés del mercado. Yo recuerdo que cuando yo estaba como en octavo semestre de la U, la tesis que ganó el premio a la mejor tesis del año fue una que trataba precisamente sobre ese tema, ¿verdad? Sobre qué tan efectivos eran los mecanismos de política monetaria para transmitirse al mercado general, ¿verdad? Pero la idea es esa, ¿verdad? De que usted venga y haga más caro el crédito, ¿verdad? Retire liquidez de la economía y haga que la cantidad de dinero circulando en la economía sea menor. No sé si alguien tiene una duda. O no sé si eso le aclara su duda, compañero. Sí, licenciado, gracias. Muy bien. ¿Alguien más que tenga alguna duda o algún comentario, compañero? Sí, adelante. Licenciado, pero según entendí yo al inicio del tema de la tasa de interés, eso no afecta a todos los préstamos. Va a depender de la política a la cual se encuentre sujeto el contrato, me imagino, que uno tiene con el banco. Correcto. Eso por supuesto, compañero. Si usted, en primer lugar, debería de afectar primero a los créditos nuevos, ¿verdad? Porque si los créditos están siendo negociados después del aumento de la tasa de interés, pues ahí es donde se van a ver afectados. Sí, no va a afectar. Obviamente eso no le da potestad al banco de violar el contrato que usted tiene con ellos, ¿verdad? Entonces, si usted, por ejemplo, yo les comento, yo tengo mi préstamo con el que compré mi carro, ese tiene una tasa de interés fija, entonces yo no tengo ninguna variación ahí en mi tasa de interés, ¿verdad?
Pero si usted tiene un préstamo cuyo contrato indica que es una tasa de interés variable, y entonces, por ejemplo, así como en la institución donde yo trabajo, hay algunos créditos de finanzas estructuradas, ¿verdad? Que son créditos donde la tasa de interés es alguna tasa de referencia más 4 puntos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, hay créditos que son tasa de interés líder más 4 puntos, o tasa LIBOR, que es la tasa la tasa a la que se prestan los bancos en préstamos de un día en Londres. Es una tasa muy famosa de referencia, entonces LIBOR más 5, ¿verdad? Entonces, esas tasas son las que se van a ver afectadas. Y eso es un poco la idea de la tesis que les comentaba, ¿verdad? El medir qué tan efectivos son esos mecanismos de ajuste, porque si nosotros estamos diciendo que la inflación está alta porque hay demasiado dinero circulando en la economía, y al final el aumentar la tasa de interés no va a reducir esa cantidad de dinero en circulación, pues va a tener un efecto no muy efectivo, ¿verdad? Pero sí, compañero, para responder las dudas, sí, obviamente los préstamos cuyo contrato indica que es una tasa de interés fija, no se ven afectados. Si alguien más tiene una duda o un comentario, compañeros. Adelante. Sí, Lick, buenas noches. Solo con una consulta. Bueno, así como lo que se mencionaba, bueno, por lo que yo leía, también lo que usted mencionó, decía si hay mucho dinero en circulación. Eso se refería así como que lo que dice usted, el alza de los precios. No sería como que imprimir más efectivo que lo que haría el banco, por darle un ejemplo, ¿verdad? Sí, mire, lo que pasa es que el Banco Central no solo emite nuevo dinero, sino que están las emisiones que ha hecho durante todos estos años, ¿verdad? En particular, pues la hipótesis bajo la que está trabajando la banca central es que como resultado de la pandemia, que las tasas de interés líder bajaron a casi cero, ¿verdad? Eso causó de que hubiera muchísimo dinero circulando en la economía, más dinero que la cantidad de bienes y servicios que están siendo producidos, ¿verdad? Entonces, cuando usted tiene esa situación, usted va a tener un fenómeno de inflación, porque hay más dinero o más dinero líquido que el que corresponde a los bienes y servicios que la economía es efectivamente capaz de producir, ¿verdad? Y entonces la banca central lo que va a realizar es un ejercicio de retirar liquidez de la economía, ¿verdad? Va a ir retirando va a ir retirando ese dinero a través del mecanismo de la tasa de interés, ¿verdad? Ellos van a subir la tasa de interés y entonces van a venir los bancos del sistema y van a meter su dinero a Banco Central, y el Banco Central no va a hacer nada con ese dinero, ¿verdad? Lo va a resguardar ahí solo para que ese dinero no esté circulando en la economía. Licenciado, ¿y en eso en qué afecta a las empresas en Guatemala? Como ejemplo, no tan grandes como la Coca-Cola, sino un poco más pequeñas. Pues en efecto debería ser que les va a subir la tasa de interés, ¿verdad? Y pues en general va a ser más difícil obtener crédito debido a que es más escasa la cantidad de dinero que circula en la economía, ¿verdad? Gracias. Licenciado, perdone, entonces el fenómeno de la inflación prácticamente al transcurrir del tiempo sería mayor, o habría alguna posibilidad de que en algún momento experimentáramos alguna inflación menor. Pues la idea de retirar el dinero de la economía es que la tasa de inflación se reduzca, ¿verdad? Eso es la meta con hacer este ejercicio de retirar liquidez de la economía, que la inflación se reduzca porque la cantidad de dinero circulando en la economía ya no va a ser tan grande y entonces van a haber menos presiones inflacionarias, ¿verdad? Ahora hay algunos argumentos, y recientemente participé yo en un conversatorio con unos amigos en la Universidad Francisco Marroquín,
Y pues hablábamos precisamente de ese tema, ¿verdad? Porque también mucha de la inflación que hay aquí en Guatemala es una cuestión importada, ¿verdad? Es una cuestión de que hay materias primas que están en inflación y que pues las acciones de política monetaria de la Junta Monetaria van a tener poca influencia sobre ellos, ¿verdad? El tema de la gasolina y el petróleo en general aquí en Guatemala. Entonces, pues vamos a ver qué tan efectivo es esto, ¿verdad? Pero definitivamente pues que sí hay por lo menos alguna parte de la inflación que es el producto de un exceso de liquidez en la economía, y el que la Junta Monetaria retire esa liquidez de la economía, pues tiene como objetivo el reducir los valores de inflación que hemos estado viendo durante el último año. Mañana debería publicar el INE datos de inflación. Vamos a ver cómo vamos saliendo. Adelante, compañeros. Sí, licenciado, buenas noches. Usted hablaba de que hay dos motivos por los cuales se podría dar la inflación. Uno de ellos, como usted lo decía, el aumento del petróleo y todo eso, y el otro, el exceso de liquidez. En los últimos días, el tema de la gasolina bajó un poco de precio, pero aún así muchos productos siguieron subiendo su precio. Eso se debe al exceso de liquidez que usted menciona, me imagino yo. Pero ¿cómo se da en sí ese exceso de liquidez? Esa parte no me ha quedado muy clara, Lick, disculpe. Pues mire, el exceso de liquidez se da por lo que el Banco Central emite de moneda, ¿verdad? Entonces, y la cantidad de dinero que permite circular. La hipótesis bajo la cual está trabajando la Junta Monetaria del Banco de Guatemala es que si usted ve la tasa de interés líder, déjame ver si puedo encontrar aquí mi gráfica de esos. La tasa de interés líder en Guatemala, vamos a ver, va en 4.50, 25 puntos básicos el aumento. Bueno, esta no está tan actualizada la gráfica, pero aquí pueden irla viendo ustedes. Ahorita se las. No se mira bien, permítame. Aquí la tenemos, mira. Ahorita se las voy a presentar. Entonces, el Banco Central siempre está realizando esa labor de controlar y gestionar el volumen de liquidez dentro de la economía. Si nosotros vemos acá en 2018, la tasa de interés estaba en 2.75. Con lo de la pandemia, la bajaron a 2 y después la bajaron a 1.75. ¿Cuál era el propósito de bajar esta tasa de interés? Pues el propósito de la tasa de interés era inyectar dinero a la economía, que dentro de la economía hubiera más dinero circulando. ¿Por qué razón? Pues porque estábamos en una situación de crisis, ¿verdad? No había mucha actividad económica, se percibía demasiado riesgo. Entonces, si usted sigue retirando dinero de la economía en una situación de crisis, va a hacer que la crisis se vuelva más severa. Sin embargo, la idea o la hipótesis bajo la cual está trabajando el Banco Central es que sostuvieron esto por demasiado tiempo. Y eso provocó de que la cantidad de liquidez que existiera en la economía fuera demasiado alta. ¿Por qué? Porque estas tasas de interés de 1.75, ningún banco del sistema estaba depositando en el Banco Central. Entonces, todo el dinero que les entraba
se quedaba en el mercado, ¿verdad? Y eso es lo que va provocando la inflación, ¿verdad? Es demasiado disponible la cantidad de dinero que está disponible, que está fluyendo en el mercado, ¿verdad? Y entonces ellos van aumentando aquí paulatinamente la tasa de interés, ahorita va en 4.50, para incentivar a los bancos que depositen ese dinero en la banca central y retirar esa liquidez de la economía. Licenciado, yo tengo una duda. Si las empresas tienen falta de liquidez financiera, al aumentar los precios lo que están buscando es generar ingresos. ¿Podría repetir su duda? Es que hay un poco de ruido y no la pude escuchar bien. Le preguntaba que si al momento de que cuando sube la tasa de interés líder, pues entonces las empresas no tienen liquidez. Cuando suben los precios, lo que están buscando las empresas es tener ingresos para poder cubrir esas faltas de liquidez financiera que les dan a los bancos. No. Ahí las empresas, ellos están, la razón de que la liquidez aumente la tasa de interés, por eso le digo, aumenta la tasa de interés en los créditos nuevos, ¿verdad? Y lo que hace básicamente en términos de análisis financiero es que hayan menos proyectos que se ejecuten y menos dinero circulando en la economía, para que eso ayude a reducir la cantidad de demanda y reducir los precios, ¿verdad? Cuando usted lo piensa así, piénsalo de esta manera. El aumento de precios es una situación generada por un exceso de demanda, ¿verdad? Entonces, si usted reduce la cantidad de liquidez que fluye en la economía, va a reducir la cantidad de dinero que en última instancia llega a los bolsillos de los consumidores, y eso va a reducir la demanda. Ok, tú lo estaba viendo al revés, creo yo. Sí. Entonces, sí, la tasa de interés, la idea es que vaya reduciendo los precios, y como les digo, hay algunas tasas de interés que son variables, ¿verdad? Entonces, pues ahí sí la tasa de interés se le va a subir a esas empresas que tengan esa tasa de interés, ¿no? Licenciado, perdone, y con esto que nos está explicando, digamos que se logra la intención de que se reduzca la tasa de interés después de que logran retirar ese exceso de liquidez en el mercado, las tasas de interés vuelven a nivelarse, digamos, o bajan. Sí, pueden bajar cuando no hay presiones inflacionarias, es decir, cuando el análisis de la banca central determina de que la cantidad de bienes y servicios producidos en la economía puede soportar un influjo de liquidez, entonces ahí bajan las tasas de interés y a los bancos retiran sus inversiones de banca central y los inyectan dentro del mercado. Entonces sí, la idea es que estos eventualmente bajen. Fíjense que la tasa de interés líder ha llegado a estar hasta a principios de los 90, pues cuentan de que estaba como en 18%, ¿verdad? Y después bajaron y se han mantenido en este rango de acá. No sé si hay alguna otra duda con esto, compañeros. Muy bien, pues sí, adelante. Licenciado, perdone, el fenómeno de la inflación se da siempre, todos los años, ¿verdad? Es correcto. Bueno, lo único que de lo que se pudiera hablar entonces es de que no afecta la tasa de interés porque es un fenómeno normal, salvo que hayan incrementos o escasez en productos o... No, porque el fenómeno de inflación se da todos los años. Si usted se recuerda, cuando hablábamos de inflación, hablábamos de que aquí en Guatemala hay metas explícitas, ¿verdad? Queremos que la inflación esté entre el 3 y el 5%. Esa es nuestra meta explícita de inflación. Entonces, ¿qué es lo que se percibe? Ahorita la inflación
alrededor del 10%, ¿verdad? Entonces estamos, ¿qué? 2, 3 veces por encima del nivel que nosotros consideramos aceptable de inflación, ¿verdad? A nivel país. Entonces, al realizarse eso, eso es la razón por la cual el Banco Central está actuando, ¿verdad? Está retirando liquidez de la economía con la esperanza de lograr controlar la cantidad de inflación. Gracias. No sé si hay alguna otra duda, compañeros, algún otro comentario. Les agradezco porque han participado bastante y pues eso hace que la clase sea más dinámica, ¿verdad? Que hay veces donde me pregunto si estoy hablando solo. Entonces, siempre los invito, compañeros, a cuando tengan dudas o algo no quede claro o quieran simplemente hacer un comentario relacionado al tema, que lo hagan, ¿verdad? Porque eso al final hace que la clase sea más dinámica y más interesante. Y me da a mí la pauta que dónde es que están las dudas o qué es lo que no quedó claro, ¿verdad? Porque pues al estar virtual pues no puedo verlos yo para poder saber qué no les va quedando claro. Lick, yo me imagino que este fenómeno se ha de estar dando en varios países, precisamente por el tema de la pandemia, pero aún así yo estaba viendo un documental hace un par de días que tenemos una de las mejores economías a nivel Latinoamérica, ¿verdad? Por arriba de países como Perú, Uruguay, y pues eso habla muy bien, ¿verdad? De cómo se maneja todo ese tema acá. Sí, mire, en casi todo el mundo ahorita hay problemas de inflación. En Argentina la inflación del año pasado creo que fue el 90%, el 100%, una cosa así, bien seria, ¿verdad? Yo debo decir de que, pues en mi opinión y en la opinión de muchos, tanto la ejecución de política monetaria en Guatemala como la ejecución de política fiscal, que va a ser el siguiente tema, pero especialmente en temas de deuda pública, déficit fiscal, que gestiona el Ministerio de Guatemala, de Finanzas Públicas en Guatemala, son realizadas de manera muy técnica pues muy competentemente. Si tenemos problemas en Guatemala, creo yo, y que los tenemos en términos de calidad del gasto, en términos pues, de corrupción, términos de recaudación, ¿verdad? Pero a lo que usted probablemente se refiere ahí, de que Guatemala tiene muchos de los mejores indicadores eh, macroeconómicos de Latinoamérica en temas de endeudamiento público, en temas de gestión de, de política monetaria. Por ejemplo, aquí en Guatemala no se monetiza la deuda, es decir, lo que el gobierno se endeuda lo paga el gobierno, no lo paga el Banco Central, que es una de las fuentes de inflación más comunes, ¿verdad? Entonces, en general, esos aspectos macro en Guatemala, como le digo, lo gestiona, y aquí quizás yo tengo un poco de vicio, ¿no? Porque tengo bastantes amigos que trabajan tanto en Banco Central como en el Ministerio de Finanzas Públicas, y, y pues, yo trabajé en finanzas públicas también algún tiempo, pues en mi opinión sí se manejan de una manera muy técnica y muy competentemente, ¿verdad? Y eso es probablemente lo que vio en ese documental usted. Ahora, como le digo, yo creo que los problemas de ejecución del gasto público, en particular en Guatemala, vienen más por un tema de calidad del gasto eh, y un problema de recaudación, ¿verdad? Pero sí, concuerdo con usted, por lo menos nuestras autoridades en Banguat y nuestras autoridades en Ministerio de Finanzas, en mi opinión, por lo menos son personas muy técnicas y bastante competentes en la gestión de estos temas. No sé si hay alguna otra duda, compañeros.
De mi parte creo que no, licenciado. Gracias, muy amable. Muy bien, entonces vamos avanzando un poco. La política monetaria puede ser pasiva o contractiva, que es lo que estamos viendo ahí ahorita. Es la que tiene como meta reducir la cantidad de dinero en la economía. O puede ser activa o expansiva, que es cuando ocurre lo opuesto, ¿verdad? Cuando ustedes me dicen, ¿puede bajar la tasa de interés? Sí, sí puede bajar, y de hecho la esperanza es que de aquí a un año la tasa de interés baje un poco, ¿verdad? Entonces, esas son las dos direcciones en las cuales se puede mover la tasa de interés. Permítanme, compañeros, que me están llamando de la dirección de la Escuela de Economía, no sé qué querrán. Denme un segundito, compañeros. Perdón, compañeros. Muy bien. Entonces vamos a continuar. Entonces tenemos nosotros, ya hablamos un poco sobre las herramientas de política monetaria, que principalmente es la tasa de interés, y las direcciones en las que se puede mover, ¿verdad? Que puede ser una política pasiva o contractiva, o activa o expansiva, ¿verdad? Entonces estas son las dos direcciones. Vamos a hablar un poco sobre la tasa de interés una vez se traslada al mercado, ¿verdad? Nosotros vamos a entender que la tasa de interés va a ser el precio del dinero, va a ser lo que se cobra por el derecho de utilización del dinero. Y la tasa de interés puede ser activa o pasiva. Cuando nosotros hablamos de tasa activa en términos generales, vamos a estar hablando de lo que el banco le cobra a los préstamos que tiene, ¿verdad? Lo que el banco cobra. Y la tasa pasiva es lo que el banco paga, lo que el banco le paga a los depositantes. Cuando nosotros vemos acá, aquí tenemos la tasa de interés promedio ponderada del sistema bancario de Guatemala, pasando desde, perdón, en moneda nacional, que lo vemos a mano izquierda,
y en moneda extranjera, que está a mano derecha, ¿verdad? Nosotros acá podemos ver eh, de que hay un diferencial entre la tasa activa y la tasa pasiva. Esta diferencial es conocido como spread bancario o como tasa bruta de intermediación. Es decir, que nosotros si restamos así simplemente, si tomamos por ejemplo el 2021 y restamos 11.9 menos 4, nos queda 7.9%. Eso es lo que los bancos cobran por la labor de intermediación financiera que realizan, ¿verdad? Y esto es un indicador que nos puede ser útil al momento de realizar comparaciones internacionales, porque entre más pequeño es el spread bancario, eso nos da la pauta de un sistema más competitivo. Como podemos ver, una de las características del sistema guatemalteco es que la spread en la moneda extranjera tiende a ser mucho más pequeño que el spread en moneda nacional, ¿verdad? Y aquí pues vemos el promedio ponderado de todo el sistema bancario. Adelante, compañeros. Licenciado, lo que es la tasa activa y pasiva, en lo que son las entidades extranjeras, en el caso del Banco Azteca, el gobierno también tiene interferencias sobre las tasas que ellos tienen en los préstamos y lo que venden. Pues el gobierno no tiene interferencia directa sobre ninguna tasa, ¿verdad? El gobierno, como le digo, simplemente con la tasa líder la puede mover hacia arriba o hacia abajo. Ahora, el Banco Azteca sí está constituido en Guatemala, o sea, es decir, los dueños del Banco Azteca de Guatemala son Banco Azteca de México. Entonces, pero sí es una institución bancaria dentro de Guatemala. Entonces sí está sujeta a las mismas reglas y regulaciones que todos los otros bancos del sistema de Guatemala. Entendido, gracias. Licenciado, disculpen, ¿será que pudiera repetir qué es la tasa de interés activa y qué es el express bancario? La tasa de interés activa es la tasa que los bancos le cobran a los consumidores y la pasiva es la que los bancos le pagan a los ahorrantes. Entonces tomemos acá la tasa activa del banco, fuera de 11.9 en 2021. Esta era la tasa activa. Tasa pasiva. De 4. El spread bancario, tasa bruta de intermediación, no es más que la resta de la tasa activa menos la tasa pasiva. Eso por sí solo no nos dice mucha información, ¿verdad? O sea, nos dice cuál es el diferencial entre lo que los bancos cobran y lo que los bancos pagan, ¿verdad? Su margen financiero. Pero al hacer comparaciones internacionales es útil porque nos va indicando qué sistemas financieros son más competitivos, ¿verdad? Porque entre más pequeña es la tasa financiera, eso significa que hay más competencia en ese banco, en ese sistema financiero. Perdón, entre el spread bancario se va haciendo más pequeño, eso nos da la pauta de que en ese sistema los bancos cobran menos de interés, ¿verdad? Por ejemplo, así como en Panamá, por ejemplo, la tasa activa anda como por 8 y la tasa pasiva también es alrededor de 4. Entonces ahí el spread bancario es de 4 puntos nada más, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos dice eso? Nos dice, bueno, en Panamá hay mucha competencia en los bancos, ¿verdad? Entonces, los bancos no pueden cobrar tasas tan altas como en Guatemala. No sé si eso le resuelve su duda, compañero. Sí, licenciado, gracias. Ok, muy bien. ¿Alguna otra duda, compañero? ¿O hay algo que les llame la atención sobre esto? Una pregunta, licenciado.
En una dice moneda nacional y la otra moneda extranjera. Ujú. Cuando dice moneda extranjera, abarca ¿qué países? Dólares, me imagino que dólares. Básicamente en Guatemala, le diría, quizás hay algunas en euros, pero no creo. En Guatemala es básicamente dólar. Ajá. Es los intereses que cobran los bancos por los préstamos en dólares y los intereses que pagan los bancos por los depósitos en dólares. Ya. Gracias. ¿De nada? Licenciado, entonces para poder generar un buen margen de interés, de retorno, se pudiera decir, lo ideal sería ahorrar en moneda extranjera. Depende usted, porque ahí sí, recuerde que esta es una tasa promedio ponderada. Si ven la tasa pasiva, de hecho es más baja, menos 2.6, solo que el spread es más chiquito, ¿verdad? Porque lo que paga es solo 5.6. Entonces el spread aquí son solo 3 puntos, que es más bajo. Pero recuérdense que esto es una tasa promedio ponderada. Entonces, probablemente usted no vaya a recibir ni este porcentaje ni este porcentaje, ¿verdad? O sea, eh, los depósitos más grandes son los que más van a mover el promedio. Por ejemplo, yo recuerdo que en alguna ocasión vi un depositante que tenía un plazo fijo de 22 millones de quetzales y pues obviamente a esa persona le pagaban como el 9%, ¿verdad? Entonces el promedio no es tan fácil derivar conclusiones sobre finanzas personales de estos datos macro, ¿verdad? Pero lo que sí le recomendaría, si tiene un ahorro y quiere realizarlo, pues que no solo vaya al primer banco, sino que haga sus consultas y que vaya con el banco que mejor tasa de interés le paga, ¿verdad? Uno de los problemas en Guatemala es que los consumidores no son lo suficiente, del sistema financiero en particular, en mi opinión, es que muchas veces los consumidores no son suficientemente reactivos, ¿verdad? Y eso causa de que no haya disciplina. Entonces los bancos a veces pueden subir y bajar las tasas sin tener efectos eh, negativos, ¿verdad? Y pues sería diferente si los consumidores cuando les bajan 1 o 2 puntos porcentuales dijeran, bueno, entonces me llevo mi dinero a estos que me pagan mal, ¿verdad? Entonces mi recomendación sería de que tome en cuenta el riesgo de la institución bancaria y la que más le paga tasa de interés. Gracias. Y si quiero un indicador general de riesgo bancario, pues yo vería indicador de cartera vencida, ¿verdad? Que simplemente es la cartera vencida dividido el saldo de la cartera para ver que no tenga mucha cartera en mora, ¿verdad? Y indicador de solvencia bancaria que lo publica la CIB como el 10 de cada mes, donde usted ve qué tanto capital tiene el banco relativo a sus activos, ¿verdad? En Guatemala el líder de ese indicador, si no estoy mal, es GIT, que tiene como 18, 19. Muchas gracias, licenciado. De nada. ¿Algún otro comentario, compañeros? ¿Algo que le llame la atención? Muy bien. Ya que solo nos quedan 5 minutos de clase, les voy a hacer yo a ustedes una pregunta que surgió en la primera hora y pues tal vez para que piensen cuál podría ser la razón. ¿Por qué creen ustedes que la tasa de interés activa es mucho más baja en dólares que en quetzales? Licenciado, ¿es porque tal vez se paga algún valor de cambio?
pues sí usted tiene que cambiar cierta tasa de cambio, pero eso iría como un ingreso extra del banco, ¿verdad? Entonces, pues es una buena hipótesis, pero no, esa no es la razón. ¿Quién levantó la mano ahí, compañero? Sí, Lick, nuevamente, buenas noches. ¿Sería por los costos administrativos en la utilidad o no? No necesariamente, no. Fíjese que de hecho Guatemala tiene una peculiaridad de su sistema financiero, que es un sistema financiero bastante conservador y chapado a la antigua, entonces las comisiones y eso no forman como que la principal fuente de los ingresos de los bancos, ¿verdad? Realmente que es pura intermediación de donde sacan sus ingresos los bancos. Entonces no sería por ahí. Muy bien, entonces les queda de tarea averiguar o plantear una hipótesis de eso, compañeros. Lo platicamos, obviamente no tarea para entregar, ¿verdad? Solo para que iniciemos la discusión con eso el día miércoles. Las inversiones entran aparte. Fíjese que las inversiones pues se contabilizan en un rubro aparte, que es parte del portafolio de inversiones que tienen todos los bancos, ¿verdad? Y se utilizan más que todo como una reserva de dinero líquido, ¿verdad? Porque son fácilmente convertibles. ¿Por qué la tasa de interés activa es más baja en los préstamos en dólares que en los préstamos en quetzales? En Guatemala, ¿verdad? Licenciado, no influye en nada que sea moneda extranjera, la tasa de interés de repente del otro país. Por ahí se va aproximando. Pero plantéelo como una hipótesis concreta y lo platicamos al principio de otra cosa. Como les digo, no tampoco se lo tomen a pecho de que es tarea de que vale lo de un parcial, no, solo es para que tengamos algo que discutir al principio de la siguiente clase. Perfecto. Feliz noche, licenciado. Feliz noche, compañeros. Buenas noches, adiós. Buenas noches.